Usted no ha dicho alguna vez, Cuando un gasto no tiene fin, cuando el dinero se esfuma y nunca alcanza, alguien murmura que aquello es como el pozo de San Patricio, un agujero sin fondo, una boca que traga sin llenarse jamás. Casi nadie sabe que ese pozo existe de verdad, que está en pie, que tiene 248 escalones, 70 ventanas abiertas hacia adentro y dos escaleras que llevan 500 años girando una junto a la otra sin cruzarse ni una sola vez. Está en Orvieto, en el corazón de Italia, y lo mandó cavar un papa que acababa de perderlo todo, el pozo de San Patricio. ¿De qué huía un papa para cavar un pozo de 50 metros? Lo que empezó como el miedo de un solo hombre terminó convertido en una de las obras de ingeniería más asombrosas del Renacimiento. Y la respuesta empieza mucho antes que el papa, en la piedra misma sobre la que se levanta la ciudad. Hay que imaginar una meseta que se alza sola en mitad de un valle verde. paredes verticales de piedra clara, tan altas como un edificio de 20 pisos, cortadas a plomo por todos lados, como si un cuchillo gigantesco hubiera rebanado la llanura y hubiera dejado en pie un único bloque. Arriba, sobre esa plataforma inalcanzable, una ciudad entera. Casas apretadas, torres, campanarios, calles de piedra. Abajo, quien mira hacia arriba solo ve muralla natural. No hay ladera que subir, no hay pendiente por donde trepar, solo piedra, y el cielo encima. Eso es Orvieto, y esa imagen, la de una ciudad encaramada sobre un pedestal de roca vertical, guarda ya el primer nudo de esta historia. Porque un lugar así parece la fortaleza perfecta, y sin embargo, esa misma perfección escondía una debilidad capaz de matar de sed a todos sus habitantes. La piedra sobre la que descansa la ciudad tiene un nombre, toba volcánica, en italiano, tufo. Es una roca nacida del fuego, de las erupciones que sacudieron esta región del centro de la península hace cientos de miles de años. Las cenizas ardientes, los fragmentos expulsados por los volcanes, se acumularon capa sobre capa y con el tiempo se compactaron hasta formar esta plataforma de bordes cortados. Una roca peculiar, lo bastante firme para sostener una ciudad durante milenios y a la vez lo bastante blanda para que un hombre con herramientas de mano pueda excavarla. Conviene recordarlo, porque esa doble naturaleza lo explica casi todo lo que vendrá después. El aire aquí arriba es limpio, seco, con olor a piedra caliente bajo el sol de Umbría. Desde el borde de la meseta la vista se pierde en un mar de colinas suaves, viñedos, campos ordenados. Se entiende de un vistazo por qué los hombres eligieron este sitio. Quien está aquí arriba lo ve todo llegar. Un ejército acercándose por el valle se distingue a horas de distancia. Y quien quisiera tomar la ciudad tendría que subir por esas paredes verticales, expuesto, sin refugio, bajo la mirada de los defensores. Durante siglos, esa fue la promesa de Orvieto. Aquí no se entra por la fuerza. Los primeros en comprenderlo no fueron ni papas ni reyes. Fueron los etruscos, el pueblo que dominó esta tierra antes incluso de que Roma fuera Roma. Hacia el siglo VIII antes de nuestra era, fundaron aquí una de sus ciudades más poderosas. La llamaron, según los indicios que han llegado hasta nosotros, Belsna. Y entendieron enseguida las dos caras de la roca, la protección que ofrecía la altura y el problema que traía consigo esa misma altura. Porque una ciudad sobre una torre de piedra tiene un enemigo silencioso, más antiguo que cualquier ejército: la sed. Aquí, en la cima, no brota agua. Los manantiales, los ríos, las capas de agua subterránea, todo eso queda abajo, en la base de la meseta, decenas de metros por debajo de las casas. Arriba solo cae la lluvia. Y una ciudad no se sostiene con lluvia. Necesita agua todos los días, en verano y en sequía, para beber, para los animales, para la vida entera que se agolpa sobre la piedra. Los etruscos respondieron con paciencia y con ingenio. Descubrieron que la misma toba blanda que los sostenía podía ser horadada, y empezaron a cavar, hacia abajo, hacia el interior de la roca, en busca del agua que se filtraba entre las capas. Excavaron pozos estrechos, con pequeños huecos tallados en las paredes para apoyar codos, rodillas y pies, y descender así, agarrándose a la propia piedra. Excavaron cisternas para recoger cada gota de lluvia que caía sobre los tejados. Abrieron galerías,
conductos, canales finísimos labrados en el muro de Toba para conducir el agua de filtración hasta un punto donde recogerla. Bajo la ciudad visible fue creciendo, poco a poco, otra ciudad. Una ciudad al revés, hundida en la roca, hecha de vacíos en lugar de muros. Y ese mundo subterráneo no dejó de crecer durante siglos. A los etruscos siguieron los romanos, y a los romanos los hombres de la Edad Media, y todos cavaron en la misma Toba, cada generación añadiendo sus pozos, sus bodegas, sus pasadizos secretos. Conviene guardar también este detalle. Al final de esta historia, cuando creamos haberlo entendido todo sobre el pozo del Papa, este mundo oculto bajo la ciudad tendrá algo más que decir. Pero volvamos a la superficie y a la debilidad que se escondía tras la fortaleza. Toda esa red de pozos y cisternas funcionaba en tiempos normales. Bastaba para una ciudad que vivía su vida, comerciaba, rezaba y dormía tranquila. El problema era otro. El problema aparecía el día en que alguien decidiera rodear la meseta y esperar, porque contra Orvieto no hacía falta atacar. No hacía falta lanzar hombres contra esas paredes imposibles, ni perder soldados trepando bajo una lluvia de piedras. Contra una ciudad sobre una roca vertical, existía un arma mucho más simple y mucho más cruel: sentarse alrededor, cortar los caminos y aguardar. Aguardar a que las cisternas se vaciaran, aguardar a que un verano seco hiciera el trabajo, aguardar a que la sed hiciera lo que ninguna espada podía hacer. Y ahí, en esa espera, el gran bastión se daba la vuelta como un guante. La altura que protegía era la misma altura que separaba a la ciudad del agua. Las paredes que ningún ejército podía escalar eran las paredes que mantenían el manantial fuera de alcance. Cuanto más inexpugnable por fuera, más dependiente por dentro de sus reservas. Un sitio prolongado, una sequía en el momento equivocado, y la roca inconquistable se transformaba en una trampa de piedra con una ciudad muriéndose de sed en la cima. Los propios habitantes lo habían comprobado. Las cisternas y los pozos antiguos, suficientes para el día a día, mostraban sus límites en las sequías largas. El agua bajaba, se enturbiaba, se acababa. En tiempos de paz era una molestia, en tiempos de asedio habría sido una sentencia. Conviene detenerse un instante en ese contraste, porque es el corazón de toda la primera parte de esta historia. Por fuera, Orvieto era la imagen misma de la seguridad, una atalaya natural, un refugio con el que cualquier hombre poderoso soñaría en un momento de peligro. Por dentro, escondía una grieta, una sola, pero mortal. No en sus muros, no en sus defensas, en su garganta, en el agua que no tenía. Y aquí es donde la piedra y la historia empiezan a encontrarse. Durante siglos, esta debilidad fue un asunto teórico, un riesgo lejano que la ciudad conocía y aprendía a sobrellevar. Nadie lo convirtió en obsesión. Nadie vació las arcas para resolverlo de una vez y para siempre. Hacía falta algo más que la prudencia normal de una ciudad. Hacía falta el miedo concreto de un hombre concreto. Un hombre que hubiera visto con sus propios ojos cómo lo imposible se vuelve real. Un hombre que llegara a esta roca no buscando prosperidad ni belleza, sino una sola cosa: la certeza de no morir de sed mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Ese hombre llegaría en pleno invierno, con el poder aún temblando entre las manos, huyendo de una catástrofe que hasta entonces se consideraba inconcebible. Y su mirada, entrenada por el terror reciente, vería en Orvieto lo que los demás no querían mirar. No la fortaleza, sino la grieta. No la roca que protege, sino la sed que acecha debajo. Miraría esta meseta magnífica, esta ciudad sobre su pedestal de Toba, y en lugar de sentirse a salvo, se haría la única pregunta que de verdad importaba. La misma que abre este relato y que lo recorrerá hasta el final. ¿De qué se huye para acabar cavando un pozo de 50 metros en el fondo de una roca? ¿Y qué clase de miedo hace falta para mirar la fortaleza más segura de la región y ver, antes que nada, la trampa? Es diciembre. El frío se cuela por las calles de piedra de Orvieto y el cielo de Umbría cuelga bajo y gris sobre la meseta. Por el único camino que trepa hasta la ciudad avanza una comitiva cansada. Caballos con el pelo apelmazado por la humedad,
hombres embosados que apenas hablan, un séquito que ha recorrido kilómetros con la vista puesta atrás, temiendo lo que pudiera venir por el camino. Y en medio de todo, un hombre que hasta hacía muy poco se contaba entre los más poderosos de la tierra, y que ahora entra en esta roca perdida no como soberano, sino como fugitivo. Ese hombre es Clemente VII, obispo de Roma, cabeza de la cristiandad occidental, y llega a Orvieto derrotado, con el poder deshecho entre las manos, buscando un solo don que la ciudad sobre la roca parece capaz de ofrecer, la certeza de que aquí, al menos aquí, nadie podrá alcanzarlo. Para entender qué lo ha traído hasta esta cima, hay que retroceder unos meses, hasta la primavera de aquel mismo año, y hasta una catástrofe que sacudió los cimientos del mundo tal como entonces se entendía. En mayo de 1527 ocurrió lo que nadie creía posible. Un ejército cayó sobre Roma y la tomó. No la asedió durante años, no negoció, no se contentó con las afueras. Entró en la ciudad y la sometió a un saqueo que se prolongó durante días y días de violencia sin freno. Roma, la ciudad que durante más de 1000 años se había considerado intocable, el centro sagrado de la cristiandad, fue arrasada calle por calle. Palacios incendiados, iglesias vaciadas, sus habitantes a merced de una tropa desatada. Conviene detenerse aquí, porque este es un punto delicado y hay que contarlo con precisión, sin caricaturas. Aquel ejército servía al emperador Carlos V, el mismo que en España reinaba como Carlos I, señor de un imperio tan vasto que se decía que en él no se ponía el sol. Pero quien entró a sangre y fuego en Roma no fue un pueblo contra otro pueblo. Fue una tropa numerosa y mezclada, reunida de muchas tierras, con un fuerte contingente de lansquenetes, aquellos soldados mercenarios llegados del norte germánico, muchos de ellos enemistados con Roma por motivos religiosos. Y, sobre todo, fue un ejército al que llevaba meses sin pagársele. Hombres armados, hambrientos, sin sueldo y sin disciplina, terminaron desbordando a sus propios mandos. El saqueo no fue tanto una orden fríamente ejecutada como un ejército que se salió de las manos de quien debía dirigirlo. El conflicto de fondo no enfrentaba a naciones, sino a dos poderes, el Papa y el Emperador, la autoridad de la Iglesia y la autoridad imperial, disputándose el dominio sobre Italia. Una pugna política entre dos hombres poderosos y sus intereses, no un choque entre pueblos. Y hay un detalle que conviene guardar desde ahora, porque cambiará por completo el sentido de esta historia más adelante. Aquella enemistad, tan brutal en su estallido, no duró para siempre. Los mismos que ahora se combatían acabarían reconciliándose. Pero eso Clemente todavía no lo sabe. En diciembre de 1527, lo único que sabe es que ha visto arder lo que se creía eterno. Durante el saqueo, el Papa se había salvado por muy poco. Atrapado mientras la ciudad caía, logró refugiarse en el castillo de Sant'Angelo, la vieja fortaleza junto al río, y quedó allí encerrado mientras abajo se consumaba el desastre. Prisionero en su propia ciudad, asediado en la última piedra que le quedaba, negoció su libertad y finalmente escapó disfrazado, huyendo de la Roma humillada que ya no podía protegerlo. De esa fuga nace el viaje que ahora lo trae a Orvieto. Y aquí es donde el terror de un hombre se encuentra con la roca. Porque Clemente no llega a esta ciudad por casualidad, llega buscando exactamente lo que Orvieto promete. Una meseta de paredes verticales, una fortaleza natural donde ningún ejército pueda repetir lo que acaba de hacer en Roma. Después de ver caer lo supuestamente incaído, un hombre solo confía ya en la piedra, en la altura, en lo inaccesible. Conviene detenerse en su llegada, porque en ella se concentra todo. Un pontífice acostumbrado a los palacios más suntuosos de la cristiandad, a las bóvedas pintadas por los mayores artistas de su tiempo, entra ahora en una ciudad pequeña sobre una roca, con el invierno mordiendo y el recuerdo del fuego todavía fresco en la memoria. No busca esplendor, no busca belleza, busca muros que no puedan escalarse, y los encuentra. Orvieto le devuelve, con sus acantilados de toba, la sensación de seguridad que Roma le arrebató. Pero un hombre marcado por la catástrofe
no se conforma con la primera impresión. Ha aprendido, del modo más duro, que las certezas se derrumban, que lo que parece seguro puede desmoronarse en una sola noche. Y esa mirada nueva, entrenada por el miedo, ve en Orvieto algo que un visitante despreocupado jamás notaría. Ve la fortaleza, sí, pero ve también la grieta escondida detrás de la fortaleza, porque Clemente comprende deprisa lo que la ciudad lleva siglos sabiendo a medias, que esas paredes magníficas que lo protegen son las mismas que lo separan del agua, que si un enemigo decidiera hacer como Orvieto lo que otros hacían con las plazas fuertes, rodearla y esperar, la altura dejaría de ser un escudo para convertirse en una condena, que la ciudad que lo acoge como refugio podría transformarse, en un asedio prolongado, en una jaula de piedra sin una gota que llevarse a los labios. El hombre que ha visto arder Roma no puede permitirse ese riesgo, no después de lo que ha visto. Para quien ha presenciado cómo lo imposible se vuelve real, ninguna precaución resulta excesiva, y su pensamiento sigue una lógica implacable. Si me he refugiado en una roca inexpugnable, debo asegurarme de que esa roca no me mate por la única vía que le queda al enemigo: el agua. Aquí se cierra el nudo de esta parte, y aquí empieza a tomar forma la obra que dará nombre a toda esta historia. Porque la reacción de Clemente no es la de una ciudad que mejora poco a poco sus reservas. Es la reacción de un hombre aterrado que quiere una garantía absoluta, inmediata, definitiva. No le basta con más cisternas ni con remendar los viejos pozos. Quiere algo que ninguna sequía y ningún asedio puedan vencer. Un acceso propio, seguro y abundante al agua escondida en el fondo de la roca. Un pozo. Pero no un pozo cualquiera, y lo encarga casi de inmediato. Ese es el gesto que desconcierta y que abre la gran pregunta de este relato. Un hombre que acaba de perder Roma, que llega exhausto a una ciudad extraña en pleno invierno, que lo ha perdido casi todo, no manda levantar una catedral para dar gracias, ni un palacio para consolarse, ni una muralla nueva para sentirse fuerte. Lo primero que ordena es cavar, hacia abajo, un agujero en el fondo de la piedra. La medida de un miedo puede leerse en lo que ese miedo obliga a construir. Y el miedo de Clemente VII se mide en profundidad, en metros de roca perforada hacia las entrañas de la meseta, en una obra descomunal cuyo único propósito es que un solo hombre, si el mundo vuelve a arder, pueda beber. Ese es el punto de partida, el terror concreto de un pontífice fugitivo, de pie sobre una roca segura, contemplando la única debilidad capaz de derrotarlo. De ese terror nacerá una de las obras de ingeniería más extraordinarias de su siglo. Y todo, absolutamente todo lo que veremos a continuación, la profundidad imposible, las 2 escaleras que no se encuentran, las 70 ventanas, los animales bajando y subiendo sin descanso, no será más que la respuesta, tallada en piedra, a la pregunta que Clemente se hizo aquel invierno sobre la roca de Orvieto. Conviene imaginar un asedio, no el choque de los ejércitos, no las escalas contra los muros, sino lo contrario, la quietud. Un anillo de tiendas alrededor de la roca, hogueras que se encienden cada noche en el valle, y arriba, en la ciudad, el paso lento de los días mientras el enemigo, abajo, no hace nada, no ataca, solo espera. En esa espera, la guerra se decide en un lugar inesperado, en el fondo de un cubo. En cuánta agua queda y en cuánta agua puede subirse cada día hasta la cima. Aquí está el nudo de esta parte, y conviene formularlo con crudeza. Cuando una ciudad está sitiada sobre una roca, el valor de un vaso de agua no se parece a nada. No es una mercancía. Es la línea que separa resistir de rendirse. Y toda la obra que Clemente VII acaba de ordenar nace de una intuición que va mucho más allá de cavar hondo. Nace de entender que el problema de Orvieto nunca fue solo llegar al agua, fue subirla, suministrarla, sostener el chorro día tras día, semana tras semana, sin que se interrumpa jamás. Volvamos al punto de partida, a la roca y su garganta seca. La ciudad, ya lo hemos visto, se alza sobre una meseta de toba donde no brota manantial alguno. Durante siglos, sus habitantes habían resuelto la vida diaria con lo que la propia piedra permitía. Cisternas que recogían la lluvia de los tejados,
pozos estrechos excavados por los antiguos en busca del agua de filtración. Todo ese sistema, heredado y remendado generación tras generación, bastaba para la paz. Servía para una ciudad que despertaba, comerciaba y dormía sin sobresaltos. Pero un asedio no es la vida diaria. Un asedio multiplica la sed y suprime las salidas. Ya nadie puede bajar de la roca por agua a las fuentes del valle. Ya no se puede racionar contando con que mañana lloverá. El consumo se dispara con la gente encerrada, con los animales, con la tensión del encierro, y las reservas, calculadas para tiempos normales, se revelan de golpe por lo que son, insuficientes. Las cisternas antiguas, buenas para un verano cualquiera, mostraban ya sus límites en las sequías largas. Se enturbiaban, bajaban, se agotaban. Lo que en la paz era una incomodidad, en un cerco prolongado se convertía en el principio del fin. Conviene detenerse en un detalle que suele pasarse por alto, porque cambia por completo la escala del problema. Cavar un pozo hasta el agua es difícil, pero es un problema que termina. Se llega al fondo, se encuentra la vena de agua y la excavación se detiene. El verdadero desafío empieza después y no termina nunca mientras dure el asedio. Es el desafío de mover el agua, de arrancarla del fondo de la roca y llevarla, litro a litro, hasta la superficie, 50 metros más arriba, sin descanso, para una ciudad entera que bebe cada día. Y aquí es donde la mente que diseñó esta obra da su primer gran salto, porque la solución evidente, la que cualquiera imaginaría, no habría funcionado. La imagen tradicional del pozo es una cuerda, un cubo y una polea. Se echa el cubo, se llena, se iza. La misma imagen aplicada a una profundidad como la de una torre de más de 15 pisos revela enseguida el problema. Una sola cuerda, un solo cubo, subiendo y bajando esa distancia inmensa una y otra vez. El tiempo que tarda cada viaje, el esfuerzo descomunal de izar un peso desde tan hondo, la cantidad ridícula de agua que llega arriba en una jornada entera de trabajo agotador. Para una casa, ese método sirve. Para una ciudad sitiada, es una condena disfrazada de solución. Un pozo profundo con una simple cuerda habría dado agua, sí, pero a cuentagotas. Habría sido un pozo que se ahoga en su propia profundidad. Cuanto más hondo, más seguro frente al enemigo, y a la vez más lento, más inútil para saciar a miles de gargantas. La misma profundidad que ponía el agua a salvo, la ponía también fuera de alcance práctico. De modo que el problema real, el que había que resolver, no era hidráulico, era logístico. No se trataba de encontrar agua, se trataba de diseñar un sistema capaz de subir grandes cantidades de agua de forma continua, sin cuellos de botella, durante meses. Un flujo, no un goteo, un caudal constante ascendiendo por el interior de la roca mientras el enemigo espera abajo, en vano, a que la ciudad se seque. Y la respuesta a ese problema logístico fue tan audaz que define toda la obra. Si una cuerda no basta, se prescinde de la cuerda. Si un cubo es demasiado poco, se prescinde del cubo. El agua no subiría tirada desde arriba, subiría transportada desde abajo. Y no la subirían hombres, agotados en pocas horas por semejante esfuerzo. La subirían animales. Esa es la idea que lo cambia todo. En lugar de un pozo vertical con una cuerda, se concibió algo mucho más parecido a un camino. Una vía descendente por la que bestias de carga pudieran bajar hasta el agua, llenar sus recipientes y volver a subir cargadas hasta la superficie. Mulas y asnos, animales pacientes y fuertes, capaces de recorrer ese trayecto una y otra vez, decenas de veces al día, transportando entre todos un caudal que ninguna cuadrilla de hombres con cuerdas podría igualar. Vale la pena verlo desde dentro. En lugar de una boca oscura de la que cuelga una soga, un pasillo en espiral tallado en la roca, ancho, en suave pendiente, descendiendo en círculos hacia la penumbra. Y por ese pasillo, un desfile incesante de animales, los que bajan con los recipientes vacíos golpeando ligeros contra sus flancos, los que suben con el agua pesándoles a los costados, el eco de los cascos sobre la piedra multiplicándose en el hueco, el olor a bestia y a roca húmeda, el goteo constante allá al fondo, no un pozo,
sino una arteria por la que el agua asciende sin pausa hacia la ciudad. Ese cambio de enfoque, de la cuerda al camino, del cubo al animal, del goteo al flujo, es la decisión fundadora de toda la obra. Y trae consigo, de inmediato, una cadena de exigencias nuevas, porque un camino para animales dentro de un pozo no es un capricho. Impone condiciones estrictas, casi tiránicas, sobre cómo debe construirse todo lo demás. Si van a bajar y subir animales cargados, el camino tiene que tener una anchura suficiente para que una bestia con recipientes a ambos lados avance sin rozar las paredes. Si van a hacerlo decenas de veces al día durante un asedio entero, la pendiente no puede ser una escalera empinada donde un animal tropiece, sino algo suave, medido para su paso y no para el nuestro. Y si va a circular un flujo continuo, aparece de golpe el problema más traicionero de todos, ese que decide si el sistema entero funciona o se paraliza, el problema del encuentro. Porque un solo camino, por ancho que sea, tiene un defecto fatal cuando el tráfico es constante. En algún punto de esos 50 metros de profundidad, los que bajan vacíos se cruzarán con los que suben cargados. Y una mula cargada, en un pasadizo estrecho, a gran profundidad, no se aparta, no retrocede, no da media vuelta con facilidad. Un solo encuentro en un punto angosto detiene la fila, y detrás de ese atasco se detiene toda la cadena. En la vida corriente, un estorbo. En un asedio, con el enemigo esperando abajo a que falle exactamente esto, una grieta por la que puede colarse la derrota. De modo que el problema, planteado en su forma más pura, quedaba así. Hacía falta un pozo que no fuera un pozo, sino una vía de circulación. Una vía capaz de sostener un flujo ininterrumpido de agua subiendo desde el fondo de la roca. Una vía donde los que bajan y los que suben no se estorben jamás, donde el encuentro que paraliza sea sencillamente imposible. Ese era el encargo real que pesaba sobre los hombros del arquitecto. No cavar hondo, que ya era difícil, sino resolver la circulación imposible en el interior de la piedra. Y la solución a ese enigma, la idea capaz de garantizar que dos corrientes de animales recorrieran el mismo pozo sin encontrarse nunca, no nació aquí, en Orvieto, frente al miedo de un papa. Ya existía. Estaba a más de 100 kilómetros de distancia, en el corazón mismo del mundo que Clemente acababa de perder. Y él la conocía bien, porque la había tenido bajo sus propios pies. Retrocedamos 22 años y trasladémonos a Roma, a los jardines del Vaticano, mucho antes de que ardieran. Es el año 1505. Otro papa gobierna la cristiandad, Julio II, un pontífice ambicioso, enérgico, empeñado en transformar la sede de la Iglesia en la maravilla del mundo. Y en un ángulo del Palacio del Belvedere, un arquitecto está resolviendo un problema que a primera vista parece trivial, casi doméstico, y que sin embargo esconde una idea capaz de atravesar los siglos. El problema es este. El Papa Julio necesita subir y bajar entre el palacio y el exterior sin el fastidio de apearse. Quiere poder acceder a su residencia sin descender de su montura, sin trepar a pie tramos y tramos de escalones cargado con las pesadas vestiduras pontificias. Necesita una vía por la que puedan moverse con comodidad personas, monturas y animales de carga, de forma continua, sin interrupciones, sin que unos estorben a otros al subir y al bajar. El arquitecto que recibe el encargo es uno de los nombres mayores de su tiempo, Donato Bramante, la mente que por entonces trazaba los planes más audaces de Roma. Y la solución que idea es de una elegancia que todavía hoy deja sin aliento. En una torre cuadrada del Palacio del Belvedere, Bramante levanta no una escalera, sino una rampa que asciende girando en espiral, en suave pendiente, sostenida por columnas de piedra que van cambiando de estilo a medida que se sube. Una hélice de piedra por la que se puede ascender montado, sin desmontar jamás, en un movimiento fluido y continuo. Vale la pena entrar un momento en esa torre, porque merece la pena sentirla. La luz entra tamizada y resbala por la curva sin fin de la rampa. Las columnas desfilan una tras otra mientras se gira, marcando el ritmo del ascenso. No hay peldaños que quiebren el paso. No hay descansillos que obliguen a detenerse. Solo una cinta de piedra que sube enroscándose sobre sí misma, pensada para que el movimiento no se corte nunca. Quien la recorre
no siente que sube una escalera. Siente que es transportado en un giro largo y sereno hacia lo alto. Esa obra de Bramante encierra un principio que conviene aislar con claridad, porque es exactamente el que Orvieto necesitaría décadas después. El principio del flujo continuo. La idea de que un espacio puede diseñarse no para estar, sino para circular. Una arquitectura sin habitaciones, sin destino en sí misma, cuya única función es permitir que algo o alguien se mueva sin detenerse ni tropezar. Bramante no construyó un lugar, construyó un movimiento hecho de piedra. Y aquí aparece el hilo que une aquella torre romana con el fondo de la roca de Orvieto. Porque Clemente VII, el papa fugitivo que ahora tiembla sobre la meseta de Toba, había vivido en el Vaticano. Había caminado por aquellos palacios. Conocía la obra de Bramante, la tenía presente, formaba parte del mundo espléndido en el que se había movido antes de que todo se derrumbara. La solución al problema que lo atormentaba no era para él una abstracción lejana, era un recuerdo, algo que había visto con sus propios ojos. Y el hombre a quien encarga el pozo pertenece a ese mismo mundo. Es Antonio da Sangallo el joven, florentino, uno de los arquitectos e ingenieros más brillantes de la Italia de su tiempo, formado en la órbita del papado, heredero directo de la gran tradición que Bramante encarnaba. Sangallo no parte de cero cuando se enfrenta al enigma de Orvieto. No tiene que inventar de la nada una forma de hacer circular a los animales sin que se crucen. La respuesta ya existe en el repertorio del que él bebe. Solo tiene que reconocerla, tomarla y hacer con ella algo que nadie había intentado. Aquí conviene disipar un equívoco, porque circula con insistencia y falsea la historia. A veces se cuenta que la famosa escalera del Vaticano se inspiró en el pozo de Orvieto, como si la obra menor hubiera engendrado a la mayor. Es imposible, y basta mirar las fechas para verlo. La rampa de Bramante en el Belvedere es de 1505. El pozo de Orvieto se empieza en 1527, 22 años después. La dirección de la influencia es una sola y no admite duda, del Vaticano hacia Orvieto, del jardín papal hacia el fondo de la roca, de la comodidad de un pontífice hacia la supervivencia de una ciudad. Primero la idea, luego su transformación. Y esa transformación es lo que convierte a Sangallo en algo más que un imitador. Porque tomar una idea no es repetirla, es entenderla tan a fondo que se la pueda llevar a un terreno completamente nuevo. La rampa de Bramante resolvía un problema de comodidad, a plena luz, en la superficie, para que un papa no tuviera que fatigarse. Sangallo iba a coger ese mismo principio, el del flujo continuo sin cruces, y a volcarlo hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia las entrañas de una meseta, para resolver no una comodidad, sino una cuestión de vida o muerte. La misma geometría, dos apuestas incomparables. En un caso, evitar una molestia, en el otro, evitar que una ciudad muera de sed. Y había una diferencia aún más radical, que exigía repensarlo todo. La obra de Bramante era una rampa espiral, un único camino enroscado que subía y bajaba, suficiente para el tráfico tranquilo de un palacio. Pero Sangallo se enfrentaba a algo mucho más brutal, un flujo intenso, constante, de animales cargados, en un conducto profundísimo y estrecho, donde un solo encuentro paralizaba el sistema entero. Un solo camino, por bien trazado que estuviese, no bastaba. En algún punto, los que bajaban se toparían con los que subían. De modo que Sangallo dio el paso decisivo, el que convierte una idea heredada en una obra sin precedentes. No trazó una espiral, trazó dos. Dos rampas helicoidales independientes, enroscadas alrededor del mismo hueco central, una destinada a bajar y otra a subir, de manera que las dos corrientes de animales jamás compartieran el mismo camino. Los que descendían con los recipientes vacíos irían por una, los que ascendían con el agua por la otra. Nunca por la misma, nunca frente a frente. El encuentro que paralizaba, sencillamente, dejaba de ser posible. Esa es la genialidad de Orvieto, y conviene entender bien en qué consiste. No está en haber inventado la espiral, que ya existía. Está en haber comprendido que, para un flujo continuo en ambos sentidos,
hacía falta desdoblar el camino, duplicar la hélice, convertir una rampa en 2 rampas trenzadas que se acompañan por toda la profundidad de la roca sin tocarse nunca, tomar el principio de Bramante, el del movimiento sin interrupción, y llevarlo a su forma más pura y más exigente. Y aquí se cierra el nudo de esta parte, y con él una idea que merece subrayarse. La obra que ahora admiramos como un prodigio de ingenio individual, como el destello de un genio solitario que lo imaginó todo de la nada, es en realidad otra cosa, y algo más hermoso. Es el fruto de una tradición. Es una idea que viaja, nace en un palacio para la comodidad de un papa, pasa por la mente de un arquitecto que la conoce y la respeta, y renace en el fondo de una roca transformada en instrumento de supervivencia. Sangallo no fue un genio que inventó desde el vacío, fue algo quizá más difícil, un hombre que supo ver, en una solución pensada para otra cosa, la respuesta exacta a un problema que aún no tenía nombre. El plano existía, la forma estaba disponible, lo que faltaba era el atrevimiento de duplicarla, hundirla 50 metros en la piedra y confiarle la vida de una ciudad. Faltaba entender cómo funcionaría de verdad esa doble hélice tallada en la roca, ese trenzado de 2 caminos que se persiguen sin alcanzarse jamás. Y esa mecánica, la de las 2 escaleras condenadas a girar juntas y a no encontrarse nunca, encierra un juego tan extraño que quien lo descubre por primera vez cuesta creer que sea real. Hay un instante, dentro del pozo, que desconcierta a todo el que lo vive. Una persona baja por una de las escaleras, otra baja por la otra. En determinado momento, ambas pasan frente a una de las ventanas abiertas en el muro central y se ven. Están cara a cara, separadas apenas por el hueco vacío del pozo, a un par de metros de distancia. Se miran a los ojos. Podrían casi hablarse en voz baja. Y sin embargo, para que uno alcanzara al otro, para tocarse la mano, tendría que bajar hasta el fondo mismo del pozo o subir hasta la superficie. Están al alcance de la vista y a una eternidad de distancia. Se ven, pero no pueden encontrarse. Ese pequeño prodigio cotidiano es la firma de toda la obra, y encierra el enigma que da nombre a esta parte. 2 caminos que giran juntos, que se acompañan por toda la profundidad de la roca, que se asoman el uno al otro decenas de veces y que no se cruzan jamás. Para entender por qué y para entender qué problema resuelve semejante rareza, hay que meterse dentro de la piedra y mirar cómo está hecho todo esto. Empecemos por la forma. El pozo es, en esencia, 2 cilindros encajados uno dentro del otro. En el centro, un cilindro hueco, vacío, que atraviesa la obra de arriba a abajo como una chimenea de piedra. Alrededor de ese hueco central, el cilindro exterior, más ancho, y es en el espesor de ese anillo donde se alojan las 2 escaleras. No una sobre otra en el sentido de una encima de la otra como pisos, sino entrelazadas, trenzadas alrededor del vacío central, cada una describiendo su propia espiral descendente. La imagen más fiel es la de 2 serpientes enroscadas alrededor de un mismo eje, deslizándose hacia abajo en paralelo, sin tocarse nunca. O si se prefiere una comparación de la vida diaria, la de 2 carreteras de sentido único que descienden en espiral por el interior de una montaña, una para bajar y otra para subir, sin ningún cruce, sin ningún semáforo, sin ningún punto donde el tráfico de una invada el de la otra. Cada camino tiene su entrada propia. Arriba, en la superficie, no hay una puerta, sino 2, separadas, cada una abriendo el acceso a una de las escaleras. Quien entra por una jamás se topará, en todo su recorrido, con quien ha entrado por la otra. Los números de esta geometría son de una simetría perfecta. Cada una de las 2 escaleras tiene 248 escalones. 248 para bajar por un lado, 248 para subir por el otro. Casi 500 peldaños en total conviven dentro del mismo pozo sin que ninguno de una escalera se cruce con ninguno de la otra. Ambas descienden la misma profundidad, describen los mismos giros, se acompañan en cada vuelta y permanecen para siempre separadas, como 2 líneas paralelas condenadas a no encontrarse nunca por mucho que se persigan. Conviene detenerse ahora en lo que se siente al recorrerlas, porque la experiencia física revela mejor que ningún plano el ingenio de la idea. Se desciende girando, siempre girando,
en un movimiento largo y envolvente. A cada tanto, una ventana abierta en el muro interior deja ver el hueco central y, más allá, la otra escalera enroscándose en paralelo. Y entonces ocurre ese juego extraño. Alguien aparece en la escalera de enfrente, cercano, nítido, iluminado por la misma luz que cae desde arriba. Un instante después, al seguir bajando cada uno por su lado, esa persona se desvanece, engullida por la curva. Se avanza acompañado y solo a la vez. Se tiene siempre a otro a la vista y nunca al alcance. Hay quien ha jugado con esta paradoja de 1000 maneras. Dos personas que suben desde el fondo, cada una por su escalera, se van viendo cara a través de todas las ventanas, giro tras giro, como si ascendieran juntas. Y al llegar arriba, emergen por puertas distintas, en lados opuestos del brocal, dándose la espalda sin haberse rozado jamás. Han compartido todo el ascenso mirándose. Terminan separados, sin haber estado nunca en el mismo escalón. Toda esta rareza tan hipnótica podría parecer un capricho, un alarde de virtuosismo, un arquitecto luciéndose con una filigrana geométrica. Y aquí está el nudo que hay que deshacer, porque la verdad es la contraria. Nada de esto es adorno, nada de esto es juego. Cada rasgo de esta geometría imposible responde a una necesidad brutal y concreta, la misma que venía persiguiendo a la obra desde el principio: mantener el agua subiendo sin interrupción y evitar a toda costa el encuentro que lo paraliza todo. Recordemos el problema en su forma más cruda. Por el pozo tienen que circular animales de carga, decenas de ellos, bajando con los recipientes vacíos y subiendo con el agua. Un flujo constante, en ambos sentidos, por un conducto profundo y estrecho, y una bestia cargada en un pasadizo angosto a 50 metros bajo tierra es la cosa menos maniobrable que quepa imaginar. No se aparta con facilidad, no retrocede, no da media vuelta. Si un animal que baja se encuentra de frente con uno que sube, ninguno de los dos puede ceder el paso con comodidad. Se produce el atasco. Y detrás del atasco, la fila entera se detiene en un espacio oscuro, cerrado, con animales inquietos y cargas pesadas. En la vida normal, un incordio. Durante un asedio, con la ciudad dependiendo de ese chorro de agua para no rendirse, una avería capaz de decidir una guerra. La solución de una sola escalera, por ancha que fuese, siempre arrastraría ese defecto. Tarde o temprano, en algún punto de la espiral, los que bajan chocarían con los que suben. Se podría regular el tráfico, hacer turnos, primero todos abajo y luego todos arriba, pero eso significaría interrumpir el flujo, precisamente lo que no podía permitirse. El agua tenía que subir sin pausa. La doble hélice elimina el problema de raíz y lo hace con una lógica de una simplicidad desarmante. Si el atasco nace del encuentro, se suprime el encuentro. Se separan por completo los dos sentidos de la circulación. Una escalera solo para bajar, otra escalera solo para subir. Nunca comparten el mismo camino, así que nunca pueden toparse de frente. Los animales que descienden vacíos por una, nunca se cruzarán con los que ascienden cargados por la otra. El flujo se vuelve un circuito perfecto, un movimiento circular ininterrumpido. Bajar por un lado, cargar en el fondo, subir por el otro, vaciar arriba y volver a empezar. Sin cuellos de botella, sin esperas, sin un solo punto donde el sistema pueda trabarse. Ahí reside la verdadera grandeza de la obra, y conviene decirlo con toda claridad. No está en la belleza del trenzado, aunque sea bellísimo. No está en el juego fascinante de las miradas que se cruzan y no se alcanzan, aunque sea inolvidable. Está en que toda esa geometría extraordinaria es, antes que nada, una máquina. Una máquina sin piezas móviles, hecha solo de piedra y de forma, cuyo único objetivo es garantizar que el agua no deje de subir jamás. La hermosura es la consecuencia, la función es la causa. Y hay algo casi conmovedor en ello. Aquello que hoy hace que los visitantes se detengan asombrados ante las ventanas, que jueguen a buscarse de una escalera a otra, que sientan el vértigo de esa doble espiral hundiéndose en la oscuridad. No se pensó para maravillar a nadie. Se pensó para que una mula cargada no se topara con otra en la penumbra. Se pensó contra el atasco. Se pensó contra la sed.
Lo que nos parece un prodigio estético fue, en su origen, la solución fría y exacta a un problema de circulación. Dos caminos que nunca se cruzan. La frase suena a enigma, a acertijo, casi a metáfora, y es, en realidad, la definición más precisa de un sistema de suministro de agua diseñado para no fallar nunca. Detrás de la poesía de las dos escaleras que se persiguen sin encontrarse, late una ingeniería implacable, pensada hasta el último escalón para un solo fin. Y ese fin, el de un flujo que no se interrumpe, imponía todavía una condición más sobre la piedra. Porque unos escalones por los que ha de subir un animal cargado, 50 metros, una y otra vez, no pueden ser unos escalones cualesquiera. El descenso por una de las dos escaleras revela enseguida algo que no encaja. El paso no cae donde debería. Los escalones son demasiado bajos, demasiado largos, demasiado tendidos. No se puede bajar con el ritmo natural de una escalera. Ese paso corto y cadencioso que el cuerpo conoce sin pensar. Aquí el pie se adelanta y no encuentra el borde donde esperaba encontrarlo. Hay que estirar la zancada, o dar dos pasos cortos sobre un mismo peldaño, o buscar un compás incómodo que nunca termina de ajustarse. El cuerpo se revela, y las piernas comprenden, antes que la cabeza, una verdad desconcertante. Esta escalera no está hecha para un ser humano. Ese desajuste que sienten los pies es la pista que abre esta parte y conduce directamente al corazón de la obra. Porque si los escalones no están pensados para nosotros, la pregunta se impone sola. ¿Para quién se diseñaron entonces? Y la respuesta es el verdadero protagonista de todo el pozo, aunque no sea un ser humano. El verdadero protagonista de esta ingeniería tiene 4 patas, orejas largas y una paciencia infinita. Es la mula, es el asno, el animal de carga que había de recorrer este trayecto sin descanso y al que se subordinó, literalmente, cada centímetro de la construcción. Ya hemos visto por qué el agua tenía que subirla a animales y por qué debían circular por 2 caminos separados para no encontrarse. Ahora toca mirar la consecuencia más íntima de esa decisión, la que se palpa en cada escalón. Si toda la obra existe para que las bestias bajen y suban cargadas, entonces toda la obra debe amoldarse al cuerpo de la bestia, no al nuestro. Un pozo diseñado para mulas es un pozo diseñado a la medida de una mula, hasta en el detalle más pequeño. Y esa inversión, la de una arquitectura monumental sometida por completo a las necesidades de un animal de carga, es una de las cosas más asombrosas y menos advertidas de todo el conjunto. Empecemos por lo que sienten los pies, la altura de los peldaños. Un escalón pensado para una persona tiene una altura considerable. Subimos con las rodillas, alzando el pie de un nivel al siguiente, pero una mula cargada no sube así. Una mula avanza, no trepa. Sus patas necesitan una superficie que ascienda de forma suave, casi como una rampa apenas insinuada, para poder caminar sin tener que levantar las pezuñas a cada momento, sin forzar las articulaciones, sin perder el equilibrio bajo el peso del agua. De modo que los escalones se hicieron bajos, muy bajos, y a la vez largos, muy largos, en fondo, tan tendidos que apenas merecen el nombre de escalones. Son más bien una pendiente suave dividida en tramos, un plano inclinado disfrazado de escalera, por el que un animal puede avanzar con paso firme y regular, sin sobresaltos, cargado decenas de veces al día. Ese es el secreto de la incomodidad que siente el visitante. Lo que a nosotros nos descoloca el paso es exactamente lo que a una mula le permite caminar sin tropezar. La escalera no falla con nuestro cuerpo por error, falla porque nunca fue nuestra. Está calibrada para otro andar, otro peso, otro número de patas. Bajamos por ella como intrusos en un espacio pensado para otra criatura. Sigamos con la anchura, porque ahí la lógica del animal vuelve a imponerse. Cada una de las 2 escaleras tenía que ser lo bastante ancha para que una bestia avanzara con recipientes colgando a ambos lados de su cuerpo, sin que esas cargas rozaran las paredes ni el muro central. No basta con el ancho del animal. Hay que contar el ancho del animal más su carga, más el margen para que no se atasque, más el espacio para que camine sin lastimarse contra la piedra. Toda esa cuenta quedó fijada en el trazado de las rampas.
La anchura del pozo no es la que un arquitecto habría elegido por armonía. Es la que una mula con 2 recipientes de agua necesita para pasar sin detenerse. Y aquí vale la pena detenerse en una imagen, porque resume toda la obra en un solo gesto. Un animal inicia el descenso. Baja con los recipientes vacíos, ligeros, que apenas golpean sus flancos. Gira y gira siguiendo la espiral, envuelto en la penumbra fresca, guiado por la luz que entra a intervalos por las ventanas del muro. Llega al fondo, al agua. Allí se llenan los recipientes, y de pronto el animal que subía ligero ha de emprender el regreso cargando un peso considerable, 50 metros hacia arriba, girando sin parar. Sube por la otra escalera, la del ascenso, la que jamás se cruza con la del descenso. Y arriba, en la superficie, se vacía el agua, y el animal vuelve a empezar. Bajar vacío por un lado, subir cargado por el otro, una y otra vez, en un ciclo incansable, mientras el sol cruza el cielo de umbría y la ciudad, arriba, bebe. Esa escena no ocurre una vez, sino muchas. No un animal, sino muchos. Una procesión continua de bestias descendiendo por una espiral y ascendiendo por la otra, en un movimiento perpetuo, el eco de los cascos rebotando en el hueco central y multiplicándose hasta llenar todo el pozo de un rumor sordo y constante. El olor a animal, a cuero mojado, a piedra húmeda. El chapoteo allá al fondo, donde se llenan los recipientes. Y sobre todo, el flujo. El agua subiendo sin pausa, litro tras litro, escalón tras escalón, arrancada del vientre de la roca por la fuerza paciente de decenas de animales que caminan por una escalera hecha exactamente a su medida. Conviene detenerse en lo que esto significa, porque cambia por completo la forma de mirar la obra. Estamos ante una construcción monumental, una hazaña de la ingeniería del Renacimiento, un prodigio que asombra a quien lo contempla, y sin embargo, su unidad de medida, la regla secreta que gobierna cada proporción, no es el hombre, es el animal de carga. La altura de los escalones se decidió por las patas de una mula, la longitud por su paso, la anchura por su cuerpo más el agua que lleva a los lados, la suavidad de la pendiente por su capacidad de subir cargada sin agotarse. Todo, absolutamente todo, se plegó a las necesidades de la bestia, porque de la bestia dependía el agua y del agua dependía que la ciudad resistiera. Hay algo profundamente revelador en esta inversión. Estamos acostumbrados a pensar la gran arquitectura a escala humana, o a una escala aún mayor, la de los dioses, la de los reyes, la de lo sublime. Catedrales que nos empequeñecen, palacios que nos deslumbran, obras concebidas para elevar la mirada del hombre. Aquí ocurre lo contrario. Aquí la grandeza se pone al servicio de lo más humilde. La ingeniería más sofisticada de su tiempo se arrodilla ante las necesidades de un asno cargado de agua. Y no por desprecio de lo humano, sino por lo contrario, porque de ese asno y de su capacidad de subir y bajar sin tropezar dependía la vida de miles de personas. Ese es el sentido último de los escalones que descolocan nuestro paso. No son un defecto, son la prueba, grabada en la piedra, de que esta obra jamás olvidó para qué existía. Cada peldaño demasiado bajo, cada tramo demasiado largo, cada curva demasiado ancha, es una decisión tomada en favor del flujo del agua, en contra de la comodidad del hombre. Quien baja hoy por estas escaleras y siente que el paso no le cabe, está tropezando, sin saberlo, con la lógica misma que salvó la obra, la de una máquina de piedra afinada hasta el último detalle para que un animal la recorriera sin fallar. Y esa lógica implacable, la de subordinarlo todo al recorrido de la mula, planteaba todavía un obstáculo más, quizá el más difícil de todos, porque de nada servía diseñar la escalera perfecta para el paso de una bestia si la bestia no podía ver dónde ponía las patas. 50 metros de profundidad, girando sin descanso en el interior de una roca, son 50 metros de oscuridad absoluta. Y resolver esa oscuridad, sin que el remedio fuera peor que el mal, exigía una idea tan ingeniosa como todo lo demás. Cuando el visitante desciende por primera vez y se asoma por una de las aberturas del muro interior, espera ver lo que ve cualquier ventana del mundo, el exterior. Un pedazo de cielo, la ladera de la roca, el valle a lo lejos.
Y no ve nada de eso. Al otro lado de la ventana no hay paisaje, hay más pozo. Hay el hueco central y enfrente, girando en paralelo, la otra escalera. Estas ventanas no miran hacia afuera, miran hacia adentro. Se abren todas y cada una hacia el vacío interior de la obra. Ese detalle, que descoloca a quien lo descubre, encierra el enigma de esta parte. Son 70 ventanas talladas en la piedra, 70 arcos que perforan el muro central de arriba abajo, y ninguna de ellas comunica con el mundo de fuera. Todas se vuelcan hacia el interior, hacia la chimenea vacía que atraviesa el pozo. Para entender por qué, hay que enfrentarse primero al problema que estas ventanas vinieron a resolver. Un problema tan elemental y tan brutal como todos los demás que ha planteado esta obra, la oscuridad. Recordemos la escena. Un animal cargado debe bajar 50 metros por una escalera en espiral, llenar sus recipientes y volver a subir, decenas de veces al día. Ya hemos visto cómo se calibró cada escalón para su paso. Pero de nada sirve la escalera perfecta si quien la recorre no ve dónde pisa. Y el interior de una roca, a esa profundidad, girando sin cesar, es la negrura más completa que quepa imaginar. No la penumbra de un cuarto cerrado, sino la oscuridad total del subsuelo, donde no llega ni un solo rayo, donde una bestia se detendría por puro instinto, incapaz de avanzar sin ver el suelo bajo sus patas. La solución evidente, la que cualquiera de su tiempo habría propuesto, era el fuego. Antorchas fijadas a las paredes, lámparas de aceite colgadas a intervalos, un rosario de llamas iluminando el descenso. Así se alumbraban las minas, las bodegas, los pasadizos subterráneos. Y sin embargo, aquí, esa solución no solo era mala, era inviable. Vale la pena razonar por qué, porque en ese razonamiento está la clave de todo. Pensemos en el pozo iluminado con antorchas. 50 metros de profundidad, 2 escaleras enroscadas, un flujo continuo de decenas de animales subiendo y bajando durante horas. Para alumbrar semejante recorrido, harían falta llamas encendidas a lo largo de todo el trayecto, en las 2 espirales, sin interrupción. Eso significa fuego constante en un espacio cerrado, húmedo y profundo, por el que circulan sin parar animales nerviosos cargados de agua. El humo, en primer lugar. Un conducto vertical con mala ventilación se llenaría enseguida de un humo asfixiante que ni las bestias ni los hombres podrían respirar, y que se acumularía en el fondo sin escape. El peligro, en segundo lugar. Llamas al alcance de animales inquietos, en la penumbra. Es la receta de un accidente permanente. Y el coste, en tercer lugar. Mantener encendida esa cantidad de fuego, día tras día, durante todo un asedio, consumiendo aceite o leña sin descanso, en una ciudad sitiada donde cada recurso escasea, era sencillamente insostenible. De modo que el fuego quedaba descartado. Y aquí es donde la mente que diseñó la obra da otro de sus saltos, tan elegante como todos los anteriores. Si la luz artificial es imposible, se recurre a la única luz gratuita, inagotable y sin humo que existe, la luz del día. El problema es que la luz del día está arriba, en la boca del pozo, y hace falta abajo, repartida por toda la profundidad. Hay que llevar el sol hasta el fondo de la roca, y para eso sirve el cilindro hueco del centro. Recordemos la forma de la obra. 2 cilindros encajados, uno exterior donde se alojan las escaleras, y uno interior, vacío, que atraviesa el pozo de arriba a abajo como una chimenea. Ese hueco central, que podría parecer un simple espacio perdido, es en realidad un conducto de luz. Por su boca, en la superficie, entra la claridad del cielo de Umbría, y esa luz cae por el interior del cilindro vacío, desciende por la chimenea de piedra, baja y baja hacia las profundidades. Aquí entran en juego las 70 ventanas, porque de nada serviría que la luz cayera por el hueco central si las escaleras, alojadas en el muro exterior, quedaran a oscuras al otro lado de la pared. Había que dejar pasar esa luz desde la chimenea central hacia los caminos donde marchaban los animales. Y para eso se abrieron las ventanas, 70 aberturas en el muro que separa el hueco central de las escaleras, distribuidas por toda la altura del pozo.
de manera que la luz que desciende por la chimenea se filtre a través de ellas y se derrame sobre las rampas. La luz entra por arriba, baja por el cilindro vacío y las ventanas la reparten, piso a piso, por toda la espiral. Por eso las ventanas miran hacia adentro. No son ventanas al paisaje, son compuertas de luz. Cada una toma un poco de la claridad que cae por el centro y la vuelca sobre un tramo de escalera, iluminando el suelo justo donde un animal necesita ver dónde pisa. 70 veces se repite ese gesto, de arriba a abajo, hasta que la luz del día, guiada por la piedra, alcanza rincones que jamás deberían haber conocido el sol. El efecto que produce es de una belleza que corta el aliento, y conviene entender que esa belleza es un accidente. Quien baja por la escalera atraviesa una sucesión de claros y sombras. Al pasar frente a una ventana, un chorro de luz cae sobre los escalones, nítido, casi sólido. Un paso más allá, entre ventana y ventana, la penumbra vuelve a cerrarse, y otra vez la luz, y otra vez la sombra, giro tras giro, 248 veces en un latido de claridad y oscuridad que acompaña todo el descenso. Sobre la piedra, junto a las aberturas, crece a veces el musgo, alimentado por esa luz tenue y por la humedad. Y al mirar hacia el fondo por una de las ventanas, se ven las demás hundiéndose en perspectiva, anillo tras anillo de arcos que se empequeñecen hacia abajo hasta el punto lejano donde brilla el agua. Esa visión es, hoy, una de las razones por las que la gente viaja hasta aquí. La sucesión de arcos de luz descendiendo en espiral, el juego hipnótico de claros y sombras, la profundidad que se lee no en metros, sino en la repetición interminable de ventanas. Es uno de los espectáculos más memorables que puede ofrecer una obra de piedra. Y aquí está el nudo que hay que deshacer, la verdad que da sentido a esta parte entera. Nada de eso se buscó. Nadie abrió estas 70 ventanas para maravillar a un visitante. En el siglo XVI no se esperaba aquí a ningún turista. No había espectadores para quienes componer un juego de luces. Había mulas que necesitaban ver el suelo y un asedio del que defenderse. Las ventanas son un sistema de iluminación. Ese es su nombre exacto. Un sistema de iluminación sin combustible, sin humo, sin llama, sin mantenimiento, sin coste. Un sistema que no se apaga mientras haya vía, que no consume ni una gota de aceite, que no envenena el aire, que no puede provocar un incendio. La luz más segura, más barata y más fiable que existía, conducida hasta el fondo de la roca por la pura geometría de un cilindro hueco y 70 aberturas bien colocadas. Frente al fuego, caro y peligroso, la obra eligió el sol, gratis y limpio, y solo tuvo que resolver cómo llevarlo hacia abajo. De modo que esa belleza que hoy nos detiene es, una vez más, el rostro visible de una decisión puramente práctica. Igual que las dos escaleras que no se cruzan eran una máquina contra el atasco, y los escalones tendidos eran una concesión al paso de la mula. Las 70 ventanas son una instalación de luz al servicio del trabajo. La hermosura es lo que quedó cuando la función terminó su tarea. El asombro que sentimos es el eco tardío de un problema resuelto con inteligencia. Alguien tenía que iluminar la oscuridad sin quemar nada, y de esa necesidad severa nació, sin proponérselo, uno de los interiores más bellos que ha tallado el hombre en la piedra. Con esto, el diseño está completo en su lógica. Dos caminos que no se cruzan para que el agua no deje de fluir, escalones a la medida del animal que la sube, 70 ventanas para que ese animal vea por dónde va. Cada pieza, encajada con las demás, al servicio de un único fin. Faltaba, sin embargo, lo más duro de todo. Faltaba convertir esa lógica impecable en realidad. Faltaba, sencillamente, cavar, perforar la roca, metro a metro, hacia abajo, sin saber del todo qué se iba a encontrar en el camino. Y lo que los excavadores encontraron, a cierta profundidad, no estaba en ningún plano. Año 1532. Los excavadores llevan tiempo abriéndose paso hacia abajo, arrancando roca a la meseta, descendiendo hacia el agua que se les resiste en las profundidades. Han bajado ya cerca de 200 pies, una distancia enorme para quien cava a mano. Y de pronto, la herramienta no muerde piedra, muerde otra cosa, algo hueco al otro lado.
Los hombres apartan los escombros, agrandan la abertura y se asoman a un espacio que ellos no han excavado. Una cavidad tallada por otras manos, en otro tiempo. Han abierto, sin buscarla, una tumba. Y no una tumba cualquiera, una sepultura preetrusca, un enterramiento anterior incluso a los etruscos que fundaron la ciudad, más antiguo que la propia Orvieto, tal como ellos la conocen. Conviene detenerse en ese instante, porque tiene algo de vértigo. Unos hombres del Renacimiento, que cavan un pozo para un papa aterrado por un enemigo de su siglo, se topan de bruces con los muertos de un mundo desaparecido milenios atrás. La herramienta que buscaba agua encontró una tumba. Y ese encuentro, tan inesperado, tan fuera de todo plano, abre el enigma de esta parte. Porque plantea una pregunta que no es macabra, sino geológica. ¿Cómo es posible tropezar con una sepultura antiquísima en el corazón de una roca que se suponía maciza? ¿Qué clase de piedra guarda muertos de hace milenios en sus entrañas? Para responder, hay que volver a la naturaleza de la roca, esa que mencionamos al principio de todo y que ahora muestra su verdadero alcance. La meseta de Orvieto es de toba volcánica, y la toba tiene una propiedad que lo explica casi todo: es blanda. Nacida de cenizas compactadas, es lo bastante firme para sostener una ciudad y, al mismo tiempo, lo bastante dócil para que un hombre la excave con herramientas de mano, sin necesidad de máquinas ni de explosivos. Se puede cavar con paciencia, con cincel y con fuerza de brazos, abriendo galerías y pozos en su interior como quien horada un queso. Y esa docilidad tuvo una consecuencia inmensa a lo largo de los siglos. Significa que los excavadores del Papa no fueron, ni de lejos, los primeros en cavar aquí. Fueron los últimos de una fila larguísima. Durante más de 2500 años, todos los que habitaron esta roca hicieron lo mismo que ellos hacían ahora: excavar. Los etruscos, que fundaron la ciudad, horadaron la toba en busca de agua, abrieron pozos, cisternas, galerías. Después vinieron los romanos y también cavaron. Y luego los hombres de la Edad Media, que siguieron abriendo bodegas, depósitos, pasadizos. Cada generación añadió sus vacíos a la piedra. Bajo la ciudad visible fue creciendo, capa sobre capa, siglo sobre siglo, un laberinto de espacios excavados, una segunda ciudad hecha de huecos. De modo que la roca de Orvieto no es un bloque macizo, es una esponja, una masa de toba atravesada por incontables cavidades artificiales, pozos que se cruzan con galerías, cisternas junto a tumbas, conductos que se pierden en la oscuridad, obra de decenas de generaciones. Y en esa esponja, entre tantos vacíos abiertos por tantas manos a lo largo de los milenios, había también enterramientos muy antiguos, sepulturas de los pueblos que ocuparon la roca antes que nadie. Cavar aquí hacia abajo era casi inevitable toparse, tarde o temprano, con la huella de los que cavaron primero. Por eso la tumba de 1532 no es un milagro ni un misterio. Es la confirmación de algo profundo sobre este lugar. Los hombres del Papa creían estar abriendo un camino nuevo en la piedra virgen. En realidad, estaban atravesando un palimpsesto, un texto escrito y reescrito una y otra vez sobre la misma página de roca. Su pozo, la obra que hoy admiramos como una hazaña única, no era una maravilla solitaria brotando de la nada. Era el último trazo, el más reciente, sobre una superficie que llevaba milenios recibiéndolos. Sangallo y sus excavadores no inauguraban la costumbre de horadar Orvieto, la heredaban. Conviene guardar esta idea, porque resonará más adelante, cuando el propio pozo nos parezca haberlo revelado ya todo. Bajo esta obra, y alrededor de ella, se extiende un mundo mucho más antiguo, del que ella es apenas la punta visible. Pero volvamos a la excavación, porque la roca aún guardaba un desafío técnico que la tumba no anticipaba. Cavar la toba era relativamente asequible. El problema llegó más abajo, cuando la naturaleza del terreno cambió. Los excavadores atravesaron primero la toba, la piedra clara y firme que forma el grueso de la meseta. Pero al descender hacia el agua, el terreno se transformó. Apareció la arcilla, y con ella el acuífero, la capa donde por fin se encontraba el agua que buscaban.
Ese cambio lo complicaba todo, porque la toba, allá arriba, se sostiene sola, se cava y las paredes aguantan, firmes, capaces de servir ellas mismas de muro al pozo. La arcilla y el terreno empapado del fondo, en cambio, no se sostienen. Junto al agua, la roca deja de ser fiable, se reblandece, se desmorona, cede. Unas paredes de toba habrían bastado en lo alto, pero abajo, en contacto con el agua, se habrían disgregado, enturbiando el agua misma que se pretendía extraer y amenazando con derrumbar el fondo de la obra. La solución fue revestir. Allí donde la piedra dejaba de ser fiable, en la parte inferior del pozo, junto al acuífero, se forró el conducto con ladrillo, una camisa de ladrillo que daba a las paredes la firmeza que la arcilla no ofrecía, que contenía el terreno blando, que impedía los desprendimientos y mantenía limpia el agua. Y para ese revestimiento hicieron falta cerca de 30.000 ladrillos, 30.000 piezas cosidas, bajadas una a una hasta el fondo de la obra, colocadas en la profundidad de la roca para blindar el punto donde el pozo se encontraba con el agua. Ese detalle deja, además, una huella visible que hoy puede leerse como un mapa de la propia construcción. Quien baja hasta el fondo advierte que las paredes cambian. Arriba, la toba, clara, áspera, con las marcas de las herramientas que la tallaron, la piedra desnuda de la meseta. Abajo, el ladrillo, más oscuro, húmedo, ordenado en hiladas, y entre ambos, una frontera, una línea donde la toba cede el paso al ladrillo. Esa línea no es decorativa, es la señal exacta de la profundidad a la que los excavadores dejaron atrás la piedra firme y entraron en el terreno del agua. Es la marca, grabada en el muro, del momento en que la obra tocó su objetivo. Conviene detenerse en el esfuerzo humano que todo esto supone, porque es fácil perderlo entre los números. Cerca de 10 años de trabajo, hombres descendiendo cada día a las profundidades, arrancando roca a mano, subiendo escombros, bajando ladrillos, avanzando palmo a palmo hacia un agua que no se veía y en la que había que confiar. Atravesando la toba, encontrándose con los muertos de otras eras, cruzando la arcilla, revistiendo el fondo pieza a pieza. Una obra lenta, dura, invisible desde la superficie, donde solo se veía crecer un agujero en el suelo. Y todo ello sostenido por una convicción, que aquel agujero, cuando llegara al agua, valdría cada jornada de sudor. Y llegó al agua. Ese fue el triunfo. Tras años de excavación, tras la toba y la arcilla, tras la tumba imprevista y los 30.000 ladrillos, el pozo alcanzó por fin el acuífero. En el fondo, donde las 2 escaleras terminaban su descenso, se dispuso un puente sobre el agua, de modo que se pudiera llegar hasta ella, llenar los recipientes y emprender el regreso por la otra espiral. La máquina de piedra estaba completa, el camino hacia el agua abierto. La obra que un papa había ordenado por miedo era ya una realidad tallada en la roca, capaz de sostener el flujo para el que había sido concebida. Todo estaba listo, pues, para el asedio. Para el momento en que un enemigo rodeara la roca, cortara los caminos y esperara a que la ciudad se secara. Para ese día, Orvieto tenía ahora su respuesta. Un pozo que no se agotaría, un flujo de agua que no se interrumpiría, una garantía tallada 50 metros en la piedra contra el arma más antigua y más cruel de todas. La obra estaba preparada para cumplir su destino. Solo faltaba una cosa para que la historia encajara. Faltaba el asedio. Y el asedio, sencillamente, nunca llegó. La obra estaba terminada, o casi. El agua fluía. Las 2 escaleras esperaban a las mulas. Las 70 ventanas repartían la luz. Todo cuanto el miedo de un papa había ordenado construir estaba allí, listo para el día del cerco. Y ese día no llegó. No hubo asedio. No hubo enemigo rodeando la roca. No hubo ejército esperando abajo a que la ciudad se secara. La gran máquina hidráulica, concebida contra un sitio que la ahogaría de sed, nunca tuvo que enfrentarse a ninguno. Se construyó una defensa perfecta contra una amenaza que nunca se presentó. Ahí está la paradoja que da nombre a esta parte, y que lo pone todo del revés. Estamos acostumbrados a pensar que las grandes obras defensivas se justifican por la batalla que libraron.
Una muralla vale por los ataques que resistió, un castillo por los asaltos que rechazó. Con este pozo ocurre lo contrario. Su gran prueba, aquello para lo que existía, jamás tuvo lugar. Y para entender cómo es posible semejante cosa, cómo una obra tan colosal acabó defendiendo contra un fantasma, hay que seguir la historia hasta el final y descubrir que se aparta por completo del guión que el miedo había escrito. Volvamos a los años de la excavación. Mientras los hombres cavaban hacia el agua, el mundo de arriba no se detenía, y cambió. El Papa y el Emperador, aquellos dos poderes que habían chocado con tanta violencia, no siguieron enfrentados para siempre. Ya lo habíamos anticipado. Aquella enemistad brutal no duró. Con el paso de los años, Clemente VII y Carlos V se reconciliaron. Los intereses que los habían opuesto encontraron acomodo. Las tensiones se rebajaron y el Papa, que había huido despavorido a esconderse en una roca, pudo, con el tiempo, regresar a Roma. El enemigo del que se escapaba dejó de ser un enemigo. La catástrofe no se repitió. Y Orvieto, la fortaleza donde el pontífice se había refugiado temblando, dejó de ser un escondite necesario, de modo que la razón misma del pozo se desvaneció mientras el pozo aún se cavaba. Se seguía excavando la defensa contra un peligro que, arriba, ya se disolvía. Los hombres bajaban cada día a la roca a preparar la ciudad para un asedio que la política, entre tanto, iba volviendo imposible. Hay algo casi conmovedor en esa imagen, la obra avanzando por inercia hacia su objetivo, ajena a que ese objetivo se estaba borrando en la superficie. Y aquí llega uno de esos detalles que revelan más que cualquier gran relato. Porque la obra costaba dinero, mucho dinero, y ese dinero había que sacarlo de alguna parte. En el año 1530, Clemente VII, que para entonces ya había regresado a Roma, ya se había reconciliado, ya estaba a salvo, escribió al gobernador de Orvieto. Y en esa carta autorizaba a imponer un nuevo tributo para costear, en parte, los trabajos del pozo. Ese documento, esa carta sobre un impuesto, es la primera mención escrita del proyecto que ha llegado hasta nosotros. La obra entra en la historia documentada no por su grandeza, sino por su factura. Conviene detenerse en lo que eso significa, porque es de una ironía punzante. El pozo se había concebido como la garantía personal de un hombre asustado, una póliza de seguro tallada en la roca para que un papa fugitivo no muriera de sed. Y al final, quien lo pagó no fue ese papa con sus arcas, sino los habitantes de Orvieto, con un impuesto. Los vecinos de la ciudad costearon, de su bolsillo, la tranquilidad de un pontífice que para entonces ya ni siquiera estaba entre ellos, que había vuelto a Roma, que ya no corría peligro. Pagaron por el miedo de un hombre que ya no tenía miedo. Y la obra, indiferente a todo esto, siguió su curso hasta el final. Se completó en el año 1537. Para entonces, Clemente VII había muerto. El papa que la ordenó no la vio terminada. La obra que nació de su terror se acabó bajo otro pontífice, Pablo III, que la heredó ya concluida, o a punto de concluirse, como se hereda una casa que otro empezó. Dos papas, pues, en los extremos de la obra, uno que la mandó cavar por pánico, y otro, ajeno a aquel pánico, en cuyo tiempo se puso el último ladrillo. Entre ambos, la reconciliación, el regreso a Roma, la muerte del primero. El pozo sobrevivió a su causa y a su autor. Los enterró a los dos. Y entonces, libre ya del miedo que le había dado origen, el pozo se convirtió en otra cosa. Esta es la vuelta de tuerca más hermosa de toda la historia, y conviene saborearla. Aquella defensa personal de un fugitivo, aquella garantía privada pagada por la ciudad, terminó siendo justamente eso, de la ciudad. El pozo que nadie asedió no se quedó inútil, pasó a formar parte del abastecimiento de agua de Orvieto. Lo que se había pensado como el seguro de vida de un solo hombre contra una sola amenaza, se transformó en infraestructura pública, en un bien común al servicio de todos los que habitaban la roca. El impuesto que habían pagado los vecinos les fue devuelto, al fin, en forma de agua. La obra del miedo se volvió obra de la comunidad. Hay una lección callada en ese destino.
Las cosas que construimos por temor a veces nos sobreviven con un propósito que jamás imaginamos. El pozo dejó de ser el monumento a la angustia de un papa para convertirse en algo mucho más digno, un servicio a la vida corriente de una ciudad, generación tras generación. La piedra no recuerda el pánico que la ordenó, solo sabe dar agua. Faltaba todavía, sin embargo, el último acto, el que le daría a la obra el nombre con el que hoy la conocemos y con el que ha entrado en las lenguas de medio mundo. Porque durante siglos esta obra no se llamó como se llama ahora. Su nombre original era otro, mucho más sobrio, mucho más ligado a su función. Se la conocía como el Pozo de la Fortaleza, por su cercanía al castillo que corona la roca. Un nombre práctico, descriptivo, sin misterio. Así se llamó durante 300 años. El nombre que hoy lleva le llegó mucho después, ya en el siglo XIX, y por una vía inesperada. Unos frailes de un convento cercano miraron el pozo. Se asomaron a esa boca oscura que se hundía sin fin en la roca, a esa espiral que descendía hacia las profundidades, y les vino a la memoria una vieja leyenda, la leyenda de una cueva de Irlanda, asociada a San Patricio, de la que se decía en los relatos medievales que descendía hasta el más allá, una gruta tan honda que parecía comunicar con el purgatorio. Aquella caverna legendaria simbolizaba lo insondable, el descenso hacia lo desconocido, la profundidad sin fondo. Y a los frailes, este pozo vertiginoso les pareció la imagen misma de aquella cueva, así que lo rebautizaron con el nombre del santo irlandés. Lo llamaron el Pozo de San Patricio. Conviene ser precisos con lo que es historia y lo que es leyenda. Lo verificado es esto, que la obra se llamó primero de otro modo, y que fueron unos frailes quienes, en el siglo XIX, le pusieron el nombre del santo por su parecido con la cueva del relato. La leyenda de la cueva que baja al purgatorio es eso, una leyenda medieval, no un hecho, y como tal se menciona, como el origen imaginario de un nombre, no como una propiedad real del pozo. Un apodo nacido de una asociación poética que con el tiempo terminó imponiéndose sobre el nombre verdadero. Y ese apodo tuvo una fortuna extraordinaria que cierra el círculo de esta historia de un modo que nadie habría previsto, porque a través de ese nombre, el pozo se coló en el lenguaje, la idea de una profundidad sin fondo, de una boca que se traga sin llenarse jamás, quedó adherida al nombre de San Patricio. Y así nació la expresión que todavía hoy se usa, la misma con la que empezó este relato. Cuando algo consume recursos sin fin, cuando un gasto no tiene fondo, se dice que es como el Pozo de San Patricio. Una obra de ingeniería del Renacimiento, nacida del miedo de un papa, convertida en agua para una ciudad, terminó transformada en una figura del habla, en una metáfora de lo insaciable, viva en boca de millones de personas que la pronuncian sin sospechar que hablan de un lugar real, tallado en una roca de Umbría, por el que todavía se puede bajar. Hemos bajado 50 metros. Hemos llegado al agua, al fondo del pozo, al puente sobre el acuífero donde terminan las dos escaleras. Y es natural pensar que aquí, en este punto, se toca lo más hondo de Orvieto, que por debajo del pozo del Papa ya no hay nada, solo roca maciza y agua. Y sin embargo, esa impresión es falsa, porque el pozo de San Patricio, con toda su profundidad vertiginosa, no es lo más profundo de esta ciudad. Ni siquiera es lo más antiguo. Es apenas la punta visible, la obra más reciente y más célebre de un mundo enterrado que se extiende bajo cada calle y que empezó a excavarse 2000 años antes de que un papa tuviera miedo. Este es el último nudo de nuestra historia y el que obliga a mirarlo todo desde una altura nueva. A lo largo de este relato, hemos ido dejando pistas de ese mundo subterráneo. La roca blanda que se deja horadar, los pozos y las cisternas que los etruscos abrieron en busca de agua, la tumba antiquísima con la que tropezaron los excavadores. Todas esas pistas apuntaban aquí, a la revelación que ahora podemos por fin desplegar del todo. Bajo Orvieto no hay solo un pozo, hay una ciudad entera, una ciudad al revés, excavada en las entrañas de la meseta, hecha de vacíos en lugar de muros. Los números de ese mundo oculto son difíciles de creer.
Bajo la ciudad visible se cuentan más de 1200 cavidades excavadas en la toba. Túneles, galerías, pozos, escaleras, canteras, bodegas, cisternas, pasadizos inesperados, estancias superpuestas unas sobre otras. Un laberinto abierto a lo largo de más de 2500 años, capa sobre capa, generación tras generación, sin un plano de conjunto, cada época horadando la roca según sus necesidades. La ciudad que se ve sobre la roca tiene, exactamente debajo, su reflejo hueco, su gemela subterránea, tan compleja y tan poblada de espacios como la de arriba lo está de casas. Y en el origen de todo ese mundo están los etruscos, el pueblo que fundó la ciudad y que comprendió, antes que nadie, las dos caras de la roca. Ellos empezaron a cavar. Abrieron pozos estrechísimos para alcanzar el agua de filtración, con pequeños huecos tallados en las paredes donde apoyar codos, rodillas y pies para descender agarrándose a la piedra. Excavaron cisternas revocadas con esmero para recoger y conservar cada gota de lluvia. Verdaderas obras maestras de la ingeniería del agua, pensadas para que una ciudad sin manantiales pudiera sobrevivir en lo alto de su torre de toba. Durante 25 siglos, el gran problema de Orvieto fue siempre el mismo, el que ya conocemos: buscar el agua, subirla, conservarla. Y durante 25 siglos, la respuesta fue siempre la misma: cavar. Hay un lugar concreto que encierra toda esta historia en miniatura. Existe, en otro punto de la ciudad, otro pozo, hoy conocido como el Pozo de la Cava, y su historia dice algo asombroso. Fue mandado excavar por el mismo Papa Clemente VII, en los mismos años de su refugio, con el mismo propósito de asegurar el agua ante un posible asedio. Pero al cavarlo, no se partió de cero. Se aprovechó una estructura que ya estaba allí, un pozo etrusco anterior, abierto por aquel pueblo antiguo siglos y siglos atrás. El Papa del Renacimiento, para calmar su miedo, reutilizó la obra de los etruscos. Su ingeniero no hizo sino continuar, ampliándolo, un agujero que otras manos habían empezado 2000 años antes. Ahí está, condensada, la verdad de Orvieto. Clemente VII creía estar ordenando algo nuevo, una defensa inédita contra un peligro moderno. En realidad estaba repitiendo, sin saberlo del todo, el gesto más antiguo de esta roca. El gesto de los etruscos, el de los romanos, el de los hombres de la Edad Media. El gesto de cavar hacia abajo en busca del agua. El Pozo de San Patricio, que nos ha parecido durante todo este relato una obra excepcional, un prodigio surgido del terror de un papa, es en verdad el eslabón más reciente de una cadena larguísima. El último capítulo de una historia de 25 siglos escrita en la piedra hueca. Volvamos ahora a la pregunta que abrió este viaje, porque ha llegado el momento de responderla del todo. ¿De qué huía un papa para cavar un pozo de 50 metros? La respuesta se ha ido construyendo paso a paso, y ahora puede decirse entera. Huía, en primer lugar, de un ejército. En 1527, Roma, la ciudad que se creía intocable, fue tomada y saqueada, y Clemente VII escapó a refugiarse en la roca de Orvieto. Esa es la primera capa de la respuesta, la más evidente. Huía, en segundo lugar, de la sed, porque comprendió que su refugio de piedra tenía una única debilidad, el agua, y que un enemigo paciente podía rodear la roca y esperar a que la ciudad se secara. Contra esa amenaza mandó cavar el pozo. Esa es la segunda capa, pero hay una tercera, y es la verdadera. El enemigo del que huía nunca vino. No hubo asedio. El Papa se reconcilió con el emperador y regresó a Roma. El pozo se construyó contra un cerco que jamás llegó, de modo que Clemente VII no huía, en el fondo, de Carlos V, ni siquiera de la sed. Huía de otra cosa, más honda y más difícil de nombrar. Huía de la repetición. Había visto ocurrir lo imposible. Había visto caer Roma, lo que no había sucedido en 1000 años, lo que nadie creía que pudiera suceder. Y quien ha presenciado cómo lo imposible se vuelve real, ya no puede volver a sentirse seguro nunca. Sabe que lo impensable es posible, porque lo ha visto con sus propios ojos.
El pozo no es la defensa contra un enemigo concreto. Es la defensa contra el miedo mismo, contra la certeza recién adquirida de que todo, incluso lo más firme, puede derrumbarse. Es un miedo hecho piedra. Cavó 50 metros hacia abajo para conjurar, no a un ejército, sino al recuerdo de una catástrofe que ya no podía olvidar. Y aquí, en esta respuesta, se cierra también la ironía que ha recorrido todo el relato. Ese miedo tan personal, tan íntimo, tan atado a un solo hombre y a una sola noche de terror, terminó produciendo algo que lo desbordó por completo. Produjo agua para una ciudad. Produjo una obra que los vecinos pagaron y heredaron. Produjo una maravilla por la que hoy bajan viajeros de todo el mundo. Y produjo, incluso, una expresión que millones de personas pronuncian sin saber de dónde viene. El miedo de un hombre se transformó en un bien común, en belleza, en lenguaje. Lo más privado que existe, el pánico de una persona, se volvió lo más compartido. Queda, para el final, una imagen que reúne todos los hilos de esta historia. La forma de las dos escaleras que se enroscan sin tocarse. Esa doble hélice tallada en la roca de Orvieto en el siglo XVI es la misma figura geométrica que, 4 siglos más tarde, en 1953, la ciencia descubriría en el corazón de todo ser vivo, en la molécula que guarda las instrucciones de la vida. 2 hebras que giran juntas sin cruzarse jamás. No hay ningún misterio en esa coincidencia, ningún saber oculto, ningún mensaje cifrado. Es sencillamente que cuando 2 corrientes deben avanzar juntas sin estorbarse, la mejor forma posible es una sola, la misma para la naturaleza y para los ingenieros. San Gallo llegó a ella resolviendo el paso de unas mulas cargadas de agua. La vida llegó a ella por sus propios caminos, la misma forma, 2 veces, por la misma razón, porque funciona. Y así, este pozo que empezó como el agujero del miedo de un papa, termina siendo muchas cosas a la vez. Una máquina de piedra afinada hasta el último escalón, el último eslabón de 25 siglos de hombres cavando esta roca. Una lección sobre cómo lo que hacemos por temor puede sobrevivirnos como un sentido que jamás soñamos. Y una figura del lenguaje, viva en boca de quienes nunca han estado aquí. La próxima vez que alguien diga que algo es como el pozo de San Patricio, que es un agujero sin fondo que todo lo traga, ya sabrá que ese pozo existe de verdad, que está en Orvieto, que tiene 2 escaleras que llevan 500 años sin encontrarse, y que en su fondo, más que agua, guarda la historia de un miedo que se convirtió en piedra, en agua y en palabra. Hasta aquí este viaje al fondo de la roca de Orvieto. Si esta historia le ha atrapado, si ha disfrutado bajando estos 50 metros de ingenio y de asombro, deje su me gusta y suscríbase al canal, porque cada día le espera una nueva historia tallada en piedra. Gracias por acompañarnos hasta el fondo, y hasta la próxima.